En este video veremos cómo puedes encontrar un teléfono móvil y rastrearlo en Internet por medio de una cuenta de Gmail, claro, de forma completamente legal con funciones oficiales que traen los dispositivos Android. Esto porque los celulares Android tienen funciones y tecnologías de rastreo incorporadas que están activadas de fábrica, que puede ser verdaderamente útil si alguien pierde el teléfono, o es víctima de un robo, o simplemente quiere saber dónde está su celular en ese momento. Por medio de estos pasos que te voy a mostrar, tienes posibilidades de recuperar un teléfono extraviado e incluso de rastrearlo en tiempo real, a donde se dirige y ver su última ubicación. Para empezar, los celulares Android normalmente se vinculan en principio con una cuenta de Google o de Gmail, que vendría siendo lo mismo. Con esto nos da acceso a un montón de funciones de Google sincronizadas con el teléfono, entre ellas la de encontrar mi dispositivo. Y además en ella te voy a enseñar una función que incorpora que pocos conocen, que te dará más posibilidades de localizar cualquier teléfono. Lo que tenemos que hacer es abrir el navegador Google Chrome o la app de Google. Esto lo podemos hacer desde cualquier otro celular o desde el navegador de una PC. Buscamos, ya sea escribiéndolo o por voz, encontrar mi teléfono, o encontrar mi móvil. O también puede ser la palabra localizador. Te saldrá eso en los resultados. Nos metemos en uno de esos resultados, asegurándonos de que sea una dirección web de Google oficial. Me meteré en encontrar tu móvil. Si lo haces desde un celular, te va a abrir la página de Google de encontrar tu móvil en el navegador, te pedirá iniciar sesión con una cuenta de Google si no está abierta ya una. Si estás usando otro teléfono que es tuyo para rastrear el otro celular que también es tuyo, y ambos tienen una misma cuenta de Google, inicia sesión con la cuenta de Google que comparten ambos dispositivos y, entre la lista de teléfonos, te debería aparecer el teléfono que quieres rastrear, que estará vinculado al mismo Gmail. Si estás usando el celular de alguien más, puedes hacerlo también abriendo una pestaña de incógnito en los 3 puntos del navegador y buscar la página Encontrar mi móvil. Para así iniciar con la cuenta de Google del celular que quieres rastrear sin que se guarde tu cuenta de Google en el celular de la otra persona, ya que al cerrar la pestaña de incógnito se borran todos los datos de navegación de esa pestaña. Al seleccionar el teléfono, se abrirá en un mapa de Google con su localización, ya sea actual, si está conectado a la red, o su última ubicación que se registró en la red. De hecho, también está la posibilidad de rastrear el celular aunque no esté conectado a Internet ni tenga datos. Sobre esto último, más adelante en el video te explicaré cómo es posible esto, cómo funciona y, además, cómo mejorar más la localización si quieres. Si tu celular vino con la app de localizador de Google o la instalaste desde la Play Store, al seleccionar el teléfono, automáticamente se abrirá la aplicación. Te pedirá iniciar sesión con una cuenta de Google para poder ver la ubicación de los teléfonos vinculados a esa cuenta. Pero también te dará la opción de acceder como invitado en la que, al igual que el modo incógnito del navegador, podrás acceder a tu Gmail temporalmente sin que se guarde nada en ese teléfono. Al localizarlo, llegará una notificación al celular de que se ubicó el dispositivo. Tómalo en cuenta si se trata de que haya sido robado, porque avisará a la persona que lo tiene si lo ve, por lo que cualquier acción a continuación que vayas a hacer deberás hacerla rápido. Como por ejemplo, restablecer el dispositivo de fábrica a distancia, que lo formateará completamente, esto en caso de que sepas que no tiene bloqueo de pantalla y tenga acceso a información privada delicada. En caso de que se trate de un dispositivo extraviado, tendrás la opción de marcar como perdido. Con ella podrás dejar un número de teléfono, una dirección de correo y un mensaje en la pantalla de bloqueo por si alguien se lo encuentra con la suerte de que sea buena persona, pueda comunicarse contigo para devolvértelo. Incluso quedar en que lo deje en algún establecimiento de confianza para tú irlo a buscar con más seguridad. También puedes hacer sonar el teléfono si estás en el lugar. Ahora bien, de forma preventiva es recomendable descargar la app localizador de Google si no la tiene ya tu celular, porque podría ayudar a dar una mejor localización del dispositivo en el que esté instalada. Al iniciar sesión en el dispositivo, si se trata del mismo teléfono que estamos localizando, tendremos que darle al icono de localizador en esta parte para permitir que la app acceda a la ubicación del dispositivo. Lo curioso de esto es que, aún sin haberle dado el permiso antes e incluso sin siquiera tener la app de localizador instalada, igualmente puede activar la ubicación del teléfono para localizarlo. Únicamente pide el permiso cuando vas a usar la app en el mismo teléfono. No nos saldrán las opciones de acción anteriores porque es el mismo teléfono que tenemos el que estamos localizando. Pero si tocamos el teléfono, nos aparecerán algunos detalles y nos aparecerá la opción de configuración. En ella estará habilitada la opción de permitir que se ubique el dispositivo, que es lógico. Si no tienes configurada una opción de bloqueo de seguridad, nos aparece la opción aquí de configurar bloqueo de pantalla.
para de este modo el localizador poder usar mejor la red de localización para encontrar dispositivos sin conexión a Internet. Esto funciona usando la conexión Bluetooth de dispositivos cercanos que sí tengan conexión a Internet y que lo detecten, trabajando en una red cifrada de extremo a extremo, por lo que tu información estaría protegida. De esta forma, esos dispositivos podrán triangular en un radio aproximado la ubicación o última ubicación del teléfono. Según el soporte de Google, todos los teléfonos Android con sistemas posteriores a Android 8.0 pueden usar esta tecnología de localización sin conexión, viniendo ya activada por defecto y sin necesariamente tener configurado el bloqueo de pantalla, y aunque la mayoría seguramente ya le tendrá puesto un bloqueo de pantalla, ya sea PIN, patrón o por datos biométricos. Al que no lo tenga, Google le recomienda configurárselo para que funcione mejor este sistema de localización sin conexión. Por defecto viene con la función activada participando en la red con red solo en lugares concurridos, donde haya muchos dispositivos. Pero también podría seleccionar con red en todas partes para incluir áreas con poco tráfico y de este modo tener más posibilidades de localizar tu teléfono. Esto ha sido todo por este video, espero que sea de utilidad para alguien.